Shalom, sean ustedes bienvenidos al Centro de Estudios y Comunidad Judía Nazarena de Erechachén. Un honor, un placer tenerlos aquí. Si alguna vez visitan la ciudad de Los Ángeles, por favor, vengan. Los prometemos hacerlos sentir como en casa. Hoy vamos a continuar con los estudios sobre mesianología y vamos a hablar acerca de Yeshua el Rabí. Que este servicio de Torah sea en honor de dos personas enfermas, Pedro Rodríguez Núñez y María Trinidad Rodríguez. También nos recordamos acerca de la congregación de Oaxaca, a nuestro hermano Isaías y nuestra hermana Elizabeth, que el Eterno les ayude, redime, salve de toda tribulación y daño y que bendiga la obra de sus manos. Recuerdo también a mi señora madre, que el Eterno la bendiga con curación rápida y pronta. Amén. Vamos a estudiar, queridos hijos, ahora acerca de Yeshua el Rabí. Yeshua el Rabí. Los teólogos cristianos, hijos, lo digo con respeto, se deleitan en señalar la originalidad de Jesús. Cuando ustedes leen un libro de teología cristiana, casi siempre se menciona esto, la originalidad de Jesús, con el objetivo de presentar sus enseñanzas fuera del marco de Israel. Algo así como que esas enseñanzas no son judías, son algo totalmente nuevo, desconectadas, inconexas con la tradición de Israel. Han visto ese tipo de declaraciones, sin duda. El problema, queridos hijos, es que la originalidad de Yeshua es una originalidad judía. Es la esencia del judaísmo bíblico. Nada es más fútil, hijos, nada es más vano que separar a Yeshua del tronco principal del judaísmo. Si ustedes desean entender a Yeshua, tienen que entenderlo dentro del contexto de su época, no con la mira de la teología grecolatina de 200 o 300 años después, sino tiene que verse dentro del contexto del judaísmo del segundo templo. Las enseñanzas de Yeshua, queridos hijos, todas ellas son rabínicas. Todas ellas son rabínicas. ¿Por qué? Porque su misma congregación le llamó Rab. Rabí, que significa mi maestro. Yeshua es, en los evangelios, hijos, nombrado Rabí 61 ocasiones, de las cuales 7 no se tradujo y se mantuvo el título original, Rabí. Pero detrás de la palabra maestro que ustedes ven en el castellano, siempre está la palabra hebrea, rabí o rab. Les voy a dar algunas citas, si ustedes desean apuntarlas. Juan 1:38, versículo 49, capítulo 3, versículo 2, capítulo 4, versículo 31, capítulo 6, versículo 25, capítulo 9, versículo 2 y capítulo 11, versículo 8. Sin embargo, queridos hijos, debo de decirles que la palabra maestro también tiene un sinónimo en hebreo, que es la palabra moré. Sin embargo, moré no tiene el contexto, hablando en el judaísmo del segundo templo, que tiene rabí. Rabí siempre es visto como un título teológico, como un título de una persona que es maestro de la Torah. Una persona calificada para aplicar y explicar la Torah. Es decir, es autoridad de una sola religión, la religión judía. No existe un rabí cristiano, no existe un rabí hindú, un rabí musulmán. El rabí es autoridad de una sola religión. ¿Cuál es esta? Judaísmo. Si a Yeshua, la gente que vivió con él, que lo rodeó, que convivió con él, sus coetáneos, le llamaban rabí, lo veían como un maestro diferente a una religión o lo veían como parte de la religión de Israel. Si tenemos que ser sinceros, históricamente hablando, Yeshua siempre fue visto como un maestro de la religión de Israel.
¿Cuál fue el error que después ocurrió? El error que después ocurrió fue tomar a Yeshua y sacarlo de su entorno judaico y ponerlo en un entorno grecolatino. ¿Y qué sucedió con sus enseñanzas, su doctrina? Se descontextualizaron, se malinterpretaron, se le pusieron palabras que él no dijo, se interpretaron las palabras que él dijo de forma diferente, de forma equivocada. Y les voy a poner un ejemplo histórico. ¿Ustedes recuerdan uno de los papas que existió en el siglo XX, Karol Joseph Wojtyla? Él vivió del año 1920 al año 2005. Este personaje, este señor, vivió y nació en un hogar católico. Fue dirigente de la Iglesia Católica y murió como católico. Lo digo con respeto. ¿Ustedes creen que 200 años después de su muerte alguien pueda decir, no, él fundó una religión diferente a la religión católica? ¿Tiene valor histórico eso? No. Sin embargo, eso se hizo con Yeshua. Yeshua vive, enseña y muere dentro del judaísmo, pero 200 años después él dice que él funda una religión diferente y apartada y separada del judaísmo. Ese fue uno de los más grandes errores. Ahora, hijos, ¿cuál fue la enseñanza fundamental de Yeshua Hasadik, de Yeshua el justo? Nada más y nada menos que la Torah. Así de sencillo, así de complejo. La Torah, queridos hijos, consta de 613 mandamientos. El más importante de todos ellos es la declaración de fe, llamada el Shema. ¿Cuál es? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Muy bien. En una ocasión se le preguntó al Mesías, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y él le contrapreguntó al teólogo que le preguntaba, valga la redundancia. Dijo, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y dijo, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿Recuerdan esas palabras? Vamos a estudiar la palabra hebrea, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Cuando ustedes toman de la primera palabra, que es el Shema, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai, y la palabra Echad. En el hebreo, hijos, la última letra del Shema es la letra Ayin. Y del Echad, la última letra es la Dalet. ¿Ok, hijos? ¿Qué pasa cuando ustedes toman estas dos letras y forman una palabra? La palabra Et. ¿Qué significa Et en hebreo? Testigo. Testigo. Muy bien. El cual, curiosamente, interconectadamente, es uno de los 72 títulos del Mesías. Vean ustedes Revelación 1:5 y Revelación 3:14, la cual dice así, lo voy a leer. Y de Yeshua HaMashiach, el testigo fiel. ¿Por qué se le llama testigo fiel? ¿Por qué? Porque él es testigo ¿de quién? Del Eterno mismo, de la unicidad del Todopoderoso. ¿Y dónde está oculto ese título? En el Shema. Marcos narra en su tratado que un día se acercó a Yeshua un erudito de la Torah, quien le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Recuerden, hijos, que son 613 mandamientos. Y de esos 613 mandamientos, la mitad corresponden al templo. Los otros mandamientos corresponden a los reyes,
a los jueces, al sumo sacerdote, a los levitas, a los sacerdotes, al pueblo, a los hombres, a las mujeres, a los hijos, a los esclavos, a los comerciantes. La pregunta es difícil de contestar. De esos 613 mandamientos, ¿cuál es el más grande, el más importante de todos? ¿Cuál es? Entonces, si Yahshua, queridos hijos, estaba dispuesto a divorciarse del pueblo de Israel y a, como dice la teología tradicional, a clavar la ley en la cruz, porque era contra nosotros, él le hubiera dicho, no te preocupes, todo eso será pasado, todo eso quedará abolido, no te preocupes. Esa hubiera sido su respuesta sincera, ¿no creen? Pero él, ¿cómo contesta? Él contesta citando a Moshe Rabenu. El primer mandamiento de todos es, oye Israel, Yahweh nuestro Eloa, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu Eloa con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y todavía dice, y el segundo es, aunque no le preguntaron el segundo, contesta, y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba, el doctor de la ley, dijo, bien maestro, bien rabí, has contestado bien. No hay otro mandamiento mayor que estos. Verdad has dicho, que uno es Adonai y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Yeshua, entonces viéndolo que había respondido sabiamente, le dijo, fíjense la respuesta, no estás lejos del Malhut Elohim, no estás lejos del reino de Dios. En otras palabras, hijos, ¿cuál es el reino de Dios? ¿Recuerdan? De acuerdo a la teología hebrea, son 6,000 años del gobierno de las naciones. 1,000 años, el séptimo milenio del reino mesiánico. Y a partir del octavo milenio se inicia la eternidad, que es el reino de los cielos. ¿Qué dijo Yeshua? Que guardar el Shema, practicar el Shema, vivir el Shema, interiorizar el Shema, nos acerca ¿a qué? Al reino de los cielos. Eso le está diciendo. En otras palabras, se los voy a poner en una forma más simple. ¿Qué es lo que nos acerca a la vida eterna? Guardar, poner por obra, interiorizar el Shema. Eso es lo que Yeshua estaba enseñando. ¿Eso es Torah o no es Torah? Es Torah pura, en la más quinta esencia. Eso ustedes lo pueden ver en Marcos 12, 29 al 34. Ahora, en otra ocasión, queridos hijos, a Yeshua se le pregunta algo muy parecido. ¿Recuerdan? Recuerden que un maestro, hijos, recibe varias veces la misma pregunta. Por eso a veces parece que a Yeshua le preguntan en diferentes situaciones lo mismo. Y dice, ¿esto es la misma situación o es otra? La verdad es que un maestro enseña lo mismo varias veces. Por ejemplo, usted es un maestro de Torah. Llega a una aldea y enseña Torah. ¿Es posible que reciba las mismas preguntas que la aldea anterior? Es muy posible. Y luego va a otra, ¿y qué va a suceder? Lo mismo, y es posible que lo confronten de manera diferente, pero con las mismas preguntas. Claro que sí. Todo maestro sabe que cuando enseña un tema, va a recibir una serie de preguntas. Y esas preguntas en ocasiones pueden ser bien intencionadas, pero en ocasiones pueden ser malintencionadas. Muy bien. Por eso es que ustedes ven que eventos parecidos se repiten en la vida de Yeshua, porque un gran maestro repite lo mismo muchas veces. ¿Qué es lo que busca
El Shema. ¿Qué es lo que busca? Está bien, este es el primer mandamiento. ¿Qué es lo que busca el Shema? Lo que busca el Shema es elevarnos espiritualmente. Muchos de nosotros guardamos los mandamientos por miedo. No voy a robar porque hay cámaras y me ven y posiblemente me van a llevar a la cárcel. Y no quiero pasar esa vergüenza. ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué va a decir mi esposa? ¿Qué van a decir mis hijos? ¿Estamos guardando el mandamiento por temor? Sí. ¿Es malo? No, no es malo. El temor es algo importante. Pero el Eterno no quiere que guardes el mandamiento nada más por temor, sino quiere que añades otro factor, amor a Él. Que sin que te vean o no te vean, tú digas siempre la verdad. Si con que te vean o no te vean, tú nunca vas a robar, no vas a defraudar, no vas a manipular, no vas a engañar, no vas a adulterar, vas a mantenerte siempre íntegro y fiel. Eso es lo que quiere el Eterno. Ahora, hijos, ¿recuerdan ustedes la definición hebrea de justicia? La definición griega de justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. ¿Están de acuerdo? Pero justicia en el sentido hebreo es siempre elevación espiritual. Eso es justicia. Justicia es todo lo que te eleva espiritualmente. Muy bien, hijos. Ahora, ¿cuál es la relación entre un rabí y sus discípulos? Muy bien. Isaías 8:16. Vamos a ver esto. Mi hermana Ripka le gustaría leerlo, por favor. Y lo compara con Juan 8:31, mi hermano Juan, por favor. ¿Qué dice? Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Muy bien. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. ¿Qué significa ser discípulo en este caso? Testigo. Es testigo. Ahora, Juan 8:31, ¿qué dice? Dijo entonces el Mesías a los que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Muy bien. Ahora pasa el 15:8. Por favor. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Muy bien. Entonces, hijos, ¿qué es la relación entre un rabí y un discípulo? ¿Cuál es la relación del punto de vista legal? La relación entre un rabí y un discípulo es, al final de cuentas, ¿un qué? Un testigo. Un testigo. ¿Testigos de qué? ¿Cuál fue el elemento más importante que utilizó el judaísmo nazareno para demostrar que Yeshua era el Mesías? Fíjense la pregunta, ¿eh? ¿Cuál es el elemento más importante que utilizó el judaísmo nazareno para demostrar que Yeshua era verdaderamente el Mesías? ¿Cuál es? Pablo, cuando iba a las sinagogas de la diáspora, él decía lo siguiente. Le daban la palabra y él decía, el Mesías tiene que sufrir, morir y resucitar. No empezaba o no iniciaba su discurso diciendo, Yeshua es el Mesías. No. Primero, ¿cuál era su base? El Mesías tiene que sufrir, morir y resucitar. Y después de que daba todos esos elementos, decía, y yo creo que el maestro que yo predico es el Mesías, porque reúne esas tres características. Les voy a dar unos textos para que ustedes los consideren. Hechos 9, del 1 al 9. Lo consideran en su casa. Muy bien. Y Hechos 22, del 1 al 20. Les voy a dar estos textos importantes. ¿Por qué? Hijos, originalmente Shaul, ¿él recibió una educación nazarena o él recibió una educación de otro maestro? Era de otro maestro.
era Gamaliel, un gran maestro de Torah. Buen hombre, excelente maestro. Pero aquí hay un problema, hijos. ¿Cómo ustedes pueden decir si Shaul es testigo de su maestro, que era Gamaliel, cómo cambió su enseñanza con respecto a la resurrección de los muertos, si él no podía? Él no podía. Gamaliel no enseñaba eso. Pero los discípulos de Yeshua sí. Y si Shaul era testigo de Gamaliel, ¿cómo vino a ser testigo de Yeshua? La única forma, queridos hijos, en que un alumno de un gran rabino podía cambiar su entendimiento de la Torá y venir a ser testigo de otra línea de judaísmo, era que recibiera un bat kol. ¿Qué es un bat kol? Una voz del cielo. O número 2, una gran visión. ¿Pablo tuvo todo esto? Sí, y ustedes lo ven en las citas que le di. Hechos 9 del 1 al 9 y Hechos 22, 1 al 20. Él dice, porque todos se preguntaban, oye, tú eres discípulo de Gamaliel. No estás enseñando igual que Gamaliel. Tú estás enseñando igual que los nazarenos. ¿Cómo lo explicas? ¿Y él cuál era su explicación? Dice, y en el camino a Damasco yo escuché una voz. ¿Recuerdan ustedes? Y que me decía, Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? ¿Y cuál fue la respuesta de Pablo? Pablo entendió lo que estaba sucediendo y dijo, Adón, ¿qué quieres que haga? ¿Recuerdan? Cuando ustedes se dan cuenta, hijos, inmediatamente notan que el mensaje primordial del judaísmo nazareno era que el Mesías tenía que sufrir, morir y resucitar. Y que Yeshua era un personaje, era la persona que calificaba para eso. Cuando Shaul experimentó eso, porque él se oponía a Yeshua no por maldad, no por corrupción, sino porque la enseñanza nazarena golpeaba el tronco de su fe. ¿Cuál era su fe? El Mesías va a venir después de la resurrección de los muertos. ¿Ha ocurrido la resurrección de los muertos? No. Entonces, este hombre es un falso Mesías. Era su concepción. Ahora ya entienden la mentalidad de Shaul. Shaul no era un hombre malo, pero era un hombre muy celoso. Y para él esa situación chocaba con la esencia doctrinal que él había recibido, que él había sido formado. Tuvo que ocurrir una voz del cielo, una gran visión, para que él pudiera cambiar esa concepción. Y ahora ya no era testigo directo de Gamaliel, ahora era testigo ¿de quién? De Yeshua. Testigos. Ahora, ¿este es un concepto legal o es un concepto teológico nada más? Son ambos. Es teológico y es. Recuerden que la Torá es la constitución de Israel. O sea, lo que está escrito en la Torá no es nada más teología, también es un elemento legal constitucional de la nación. Ahora, hijos, hay algo sumamente interesante que dice el libro de los Hechos. ¿Recuerdan ustedes lo que narra Hechos 2 y Hechos 3? ¿Cuántas personas existían ahí? ¿Estaban ahí reunidas en el templo? 120. 120, ¿verdad? ¿Por qué 120? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 70? ¿Por qué 120? ¿Nunca se han preguntado esto? De nuevo, si ustedes lo interpretan fuera del contexto hebreo, no tienen ni idea. No hay conexión. Pero si ustedes lo interpretan dentro del judaísmo del segundo templo, la respuesta es muy clara. Hijos, hoy actualmente la palabra secta está muy desprestigiada. Siempre he visto la palabra secta como algo oscuro. ¿Lo han notado? Pero en aquella época no. En hebreos, secta es kat. Kat. Muy bien. Y significa secta, pero en el sentido de escuela rabínica. Para que oficialmente un rabino tuviera una escuela rabínica, una escuela operando, que tuviera validez como una interpretación del judaísmo,
tenía que tener un mínimo de 120 discípulos. ¿Por qué 120? ¿Cuántas son las tribus de Israel? 12, ¿verdad? ¿Por 10? ¿Cuántos son? 120. Ok. O sea, un minyan de 10 por cada tribu. ¿Cuánto da? 120. Ahora ya entienden por qué dice 120. Porque usted puede decir, bueno, a mí qué me interesa que sean 120, 122 o 38 o 2. A mí qué me importa, qué me interesa. Hay gente que puede decir eso, ¿o no? Sí. La razón es un dato nomás. ¿Qué me importa? No, es que sí importa. Dentro del judaísmo del segundo templo, eso es importante. O sea, que a la muerte de Yeshua la academia ya estaba establecida. Sí. ¿Y estaba funcionando? Sí. ¿Y era respetada? Sí. ¿Maltratada? También. Pero eso sucede con todos los movimientos nuevos. ¿Ok, hijos? Ahora, vamos a pasar a lo siguiente. Otra de las cosas que Yeshua utiliza, y eso ustedes lo van a ver en el Talmud. Cuando ustedes ven la Mishnah, el Talmud, van a ver que el Talmud en realidad es un tratado sobre la ley oral, pero es un tratado que se extiende por varios siglos. Las preguntas de un rabino y otra son pregunta y contrapregunta. O sea, que el judaísmo ama el debate. ¿Ama el debate porque le gusta pelear o ama el debate porque le gusta investigar? Sacar la esencia. Investigar. Esto es muy diferente, hijos. Por ejemplo, en Derech Hashem, ustedes van a notar que se hace mucho la pregunta y la contrapregunta. ¿Han notado eso? No es porque su servidor quiera humillar a los hermanos o los hermanos quieran retarme públicamente. No, sino es porque una forma de aprender Torah es en base a debate y en base a la pregunta y a la contrapregunta. Ahora, Yeshua, ¿cómo debatía? ¿Rabínicamente? Sí, porque aún en el Talmud ustedes ven debates que se extienden por generaciones, por siglos. El rabí fulano dijo esto, pero el rabí perengano dijo esto otro, pero el rabí sutano dijo aquello. Pero cuando ven en qué época vivió cada rabí, son 200 o 300 años de diferencia. O sea, ¿cuánto ha durado ese debate? Siglos. Y yo espero, hijos, que ustedes también debatan lo que aquí se enseña, para que puedan extraer más cosas. Ahora, por ejemplo, yo quiero hacerles una pregunta a ustedes, hijos. Cuando Yeshua debatía, ¿cómo quedaba el opositor? No era el enemigo, era el opositor. ¿Sí me entienden, hijos? El que debate contra ti no es tu enemigo, es tu opositor, pero no es tu enemigo. El que debate contra ti, o el debate, no es una persona que en realidad te quiere hacer daño. Puede tener una duda válida y auténtica. ¿Están de acuerdo, hijos? Sin embargo, si hay gente que va a debatir contra ti en forma grosera, en forma vulgar, en forma ofensiva. Sin embargo, quiero decirles algo. Cuando Yeshua debatía, ¿cómo quedaba el opositor? ¿Hablando o con la boca callada? Con la boca callada. Ahora, aquí hay algo interesante. El debate en el judaísmo no busca ganar barriendo al opositor. Vuelvo a repetir eso. El debate en el judaísmo no busca destruir al opositor, dejarlo en vergüenza, dejarlo como tonto. Ese no es el objetivo del debate. El objetivo del debate es interiorizar, hacerte reaccionar, que el mandamiento del cual estás debatiendo, tienes que primero analizarlo tú en tu vida. Por ejemplo, Yeshua dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Duro, ¿verdad? Dice, porque veis la paja en el ojo ajeno y no te das cuenta de la viga. ¿Qué es lo que estaba buscando Yeshua? ¿Nada más ganar el debate o quería que la otra persona
oyera el mandamiento y lo interiorizara y dijera, oh, estoy mal, tengo que corregir. Eso ustedes lo ven en Mateo capítulo 15, versículo 1, 3 y capítulo 7, versículo 2. No es la respuesta contundente, busca la respuesta interiorizante, reacciona, analízalo. Es como cuando, imagine, les voy a poner un ejemplo, de esta manera. Imagínense que ustedes señalan a un vecino y le dicen, el vecino está mal porque no respeta a su esposa. ¿Están diciendo algo correcto? Sí. Posiblemente el vecino no respeta a su esposa. Pero tu rabí te dice, pero usted también está mal. Usted no ha respetado a su esposa. Recuérdese que usted hizo esto en esta situación, hizo esto en esta otra situación, e hizo esto en esta otra situación. Usted también falló. ¿Busca ridicularizarlo o busca decirle, hey, también tú corrige? ¿Qué es lo que está buscando? Corrección. Yeshua así debatía. Sí, era contundente, pero buscaba que la persona reaccionara. Muy bien, hijos. Ahora, vamos a hablar ahora de otro tema que continuamente se debate en círculos cristianos y lamentablemente se malinterpreta. La cuestión de la ley oral. La Torá, queridos hijos, en el judaísmo se divide en dos grandes niveles. Uno es la Torá escrita y otra es la Torá oral. ¿Ok? Muy bien. Se llama autoridad suprema. La Torá escrita es la autoridad suprema. Y la Torá oral es la autoridad supeditada. ¿Qué significa supeditada? Que está debajo de otra. ¿Ya me entienden, queridos hijos? Cuando Yeshua reacciona, cuando Yeshua debate con los grandes maestros de Torá de su época, el debate siempre es aquí, no acá. Esto se llama oraita y rabonita. Muy bien. Ahora, hijos, oraita y rabonita. En la época de Yeshua, el lenguaje también estaba siendo analizado. Eso es algo que poca gente sabe. Cuando hay un gran crecimiento teológico o de cualquier conocimiento de la ciencia, muchas palabras cobran diferente significado. Por ejemplo, hace 300 años existía la palabra computadora. ¿Qué tal automóvil? Avión. Física cuántica. ¿Qué sucedió con el idioma? Tuvo que evolucionar para conceptualizar los nuevos conocimientos. ¿Están de acuerdo, hijos? En el judaísmo del segundo templo ocurrió eso a nivel teológico. Por ejemplo, ¿en la Torá está definida la palabra trabajo? ¿En la Torá? No, no está definida. Se infiere que es todo aquello con lo que tú haces para llevar pan a tu casa. ¿Están de acuerdo? ¿Verdad? Pero hay una definición que diga, ¿trabajo es esto? No. Ahora, en la Torá está definido de manera clara cómo se guarda el Shabbat. ¿Por qué? Porque no está definido de manera clara, porque no hay una definición clara de trabajo. Se entiende que en Shabbat no voy a trabajar, ¿están de acuerdo? Pero ahora defíneme trabajo. Y si no está muy claro qué es trabajo, entonces ¿cómo se guarda el Shabbat? Y ahí era el debate. He de decirles, hijos, que se estandarizó el concepto de trabajo y de Shabbat en el judaísmo 500 años después de Yeshua. 500 años después. O sea, que si viene un rabino, y lo digo con respeto a los rabinos,
y dice, Yeshua violó el Shabbat por esto y por esto y por esto, creo que esa opinión tiene que ser revisada. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Su concepto de Shabbat está 500 años después de esa época. Les voy a poner un ejemplo. A los hombres que vivieron hace 300 años les podría poner una multa porque se pasaron una luz roja. ¿Por qué no? No había luz roja, no había electricidad. No existían las leyes de tráfico. En los caminos cada quien iba como podía. ¿Se dan cuenta, hijos? O sea, la ley nunca es retroactiva. O sea, la ley nunca va hacia atrás. La ley siempre va desde el punto en que se dicta hacia adelante. Les voy a poner un caso. A partir de la Torá de Sinaí quedan ciertas uniones prohibidas. ¿Están de acuerdo, hijos? Pero antes de la Torá, ¿se podía casar medio hermano con media hermana? Sí, el caso fue Abraham. Abraham no se casó con Sara y Sara era su media hermana. Sí lo era. ¿Se dan cuenta, hijos? Entonces, que la ley no es retroactiva. La ley es desde un punto hacia adelante. Muy bien. Ahora, fíjense por qué estamos afirmando que los debates de Yeshua no eran a nivel de Torah escrita, como mucha gente cree. Porque ustedes ven, muchos predicadores dicen, Yeshua está destruyendo la ley. Eso va a quedar clavado en la cruz. Falso. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. No dice, visteis escrito. ¿Cómo está diciendo? Oísteis que fue dicho. Pero yo digo, ¿Torah oral o Torah escrita? Torah oral. Entonces, ¿de qué está hablando? De la forma en que se aplica un mandamiento. Les voy a poner un ejemplo que es uno de los ejemplos increíblemente más malentendidos. He visto comentarios cristianos, con respeto lo digo de nuevo, no me estoy burlando, hijos, aquí no, el objetivo no es burlarse, pero hay que señalar el error para corregir. Se encuentra en Mateo, capítulo 15. Muy bien. Y este texto ha sido tan mal interpretado que la verdad causa pasmo, causa sorpresa de lo mal que se ha mal interpretado. Mateo 15 dice lo siguiente. Entonces llegaron a Yeshua ciertos escribas y peroshim de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos traspasan la ley oral, o sea, la tradición de los ancianos, porque no se lavan las manos antes de comer pan? Muy bien. Y Yeshua responde, ustedes también, observen la palabra, también, traspaisáis el mandamiento de Elohim por vuestra tradición, porque Elohim mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijera a su padre y a su madre, reos de muerte. Mas vosotros decís, cualquiera que dijere a su padre o a su madre, el dinero que yo tenía para ayudarte, papá o mamá, es ofrenda al templo. Por lo tanto, no estoy obligado a darte nada. No es mi responsabilidad, papá y mamá, ayudarte. Porque el dinero que tenía para ti, ya lo di al templo. ¿Y qué dice Yeshua? Dice, ¿no deberás honrar a tu padre y a tu madre con socorro? Ustedes han invalidado el mandamiento de Dios por vuestra interpretación. ¿De qué está hablando Yeshua? ¿De aquí o de acá? ¿Verdad? De aquí. La interpretación que se está dando a un mandamiento escrito es equivocada. Y tiene que revisarse. Ahora, ¿Yeshua aceptó que los discípulos habían hecho mal? ¿Sí o no? Aquí viene otra pregunta. ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué sí aceptó? Vean la palabra, vosotros también. O sea, ya no le acusan a Yeshua no le dicen, oye, ¿por qué tú no?
te lavas las manos antes de comer el pan. Déjenme preguntar y aclarar de qué está hablando. Aquí está hablando de una ceremonia que se llama Netilat Yadayim. Netilat Yadayim no significa lavado de manos, significa elevación de manos. Y se basa en el Salmo 24:5. ¿Quién entrará en tu santuario, en tu santo templo? El limpio de manos y puro de corazón. Ahora, recuerden ustedes que todo aquello que en el templo había pasó a la sinagoga. Y una de estas cosas fue el Netilat Yadayim, porque los sacerdotes se lavaban los pies y las manos antes de oficiar. ¿Recuerdan ustedes? Muy bien. En Netilat Yadayim ocurre así. Esta es la tradición. Nosotros respetamos esta tradición. No estamos en contra. Se toma con la mano derecha la jarra y se pasa a la mano izquierda. Por eso es que tiene dos asas. Observan. Tiene dos asas. Y se vierten 3 veces. Después la derecha sirve a la izquierda. Y se recitan estas frases. El principio de la sabiduría es el temor de Adonai y apartarse del mal, la inteligencia. Después se elevan las manos. Se elevan las manos. De ahí Netilat Yadayim significa elevación de manos, no lavado de manos, como mucha gente cree. Y dice, bendito eres tú, Adonai, Rey del universo, que nos has ordenado elevar las manos. Muy bien. ¿Por qué tenemos que hacer Netilat Yadayim antes de tocar las cosas sagradas? Porque es posible que yo haya tocado en el camino a la sinagoga o antes de orar en mi casa algo impuro. Por ejemplo, entré al baño, hice lo que tenía que hacer y mis manos puede que tengan algo que no debería tener. ¿Están de acuerdo? Entonces, antes de orar, todo judío piadoso, y nosotros lo hacemos también, nos lavamos las manos antes de orar, antes de tocar las escrituras, antes de tocar la Torá. Siempre nos lavamos las manos. Es parte de nuestro respeto a la Torá. Ahora, observa que Netilat Yadayim se hace en la ceremonia del Kiddush, de la santificación del nombre, cuando el servicio de Torá termina, el Shabbat, se hace después del vino. ¿Por qué no se hace antes? Porque hablando ritualmente, hijos, la copa es la que contiene el vino, no en nuestra mano. Entonces, no es necesario que tengamos las manos ritualmente limpias. La copa está funcionando como una protección. Pero ya cuando voy a tocar el pan, porque recuerden que en la tradición judía hay 2 tradiciones, la askenazí y la sefardita. La sefardita es la más antigua. Se parte el pan. En la tradición askenazí se corta el pan. En la sefardita se parte. Yeshua, ¿qué hacía? Partía. ¿Lo recuerdan? Por eso es que nosotros lo partimos, no lo cortamos. Muy bien. Esa es la base. Ahora, hijos, la pregunta, el debate es esto a nivel de ley oral. Si yo como el pan porque se me olvidó, por ignorante o porque tengo mucha hambre, por lo que ustedes quieran, como el pan sin hacer Netilat Yadayim, ¿quedo impuro? Ese es el debate. Aquí no están hablando si van a estar comiendo cerdo o mariscos, como en el cristianismo cree. Porque dicen, miren, aquí está la prueba que Yeshua anuló la ley de Kashrut. Podemos comer lo que queramos, arañas, chimpancés, culebras, murciélagos, sí, ratas, cucarachas. Verdaderamente hay gente que la come, no estoy exagerando. Sí. O sea, no está hablando aquí de anular la ley de Kashrut. Recuerden que estábamos hablando en un entorno hebreo. Lo que había ahí era comida kosher. No había mariscos, no había caracoles, no había cangrejos, no había camarones, no había cerdo. ¿Qué era lo que había ahí? Era comida kosher. El debate era
¿por qué no se lavan las manos? La cuestión era el Netilat Yadayim. Ahora, ¿Yahshua acepta el Netilat Yadayim? Sí, pero él no está de acuerdo en una cosa. El hecho de que yo coma el pan sin haber hecho Netilat Yadayim no me hace impuro ritualmente. ¿Por qué? Porque lo como, va a mi vientre y después termina en el baño, en la letrina. O sea, no se queda en mí, se va. Pero si yo violo un mandamiento aquí, a nivel de Torah escrita, eso sí se queda conmigo. Si yo no respeto a mis padres, si yo pisoteo a mi prójimo, si yo robo, adultero, miento, engaño, defraudo, eso sí se queda conmigo y eso sí me impurifica. Ahora, y Yahshua aprovecha eso para corregirlo. Hey, tú anulaste el quinto mandamiento, el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, porque tú te atreviste a enseñar a nivel de Torah oral que si mi padre tiene necesidad, digamos, no tiene para pagar la renta, no tiene para sus medicinas, no tiene para comer, y yo le digo, padre, lo siento mucho, pero lo que tenía ya lo prometí al templo, así que estoy exento. Resuelve tus problemas, padre. No tengo nada que ver. Y me sigo considerando justo y sádic delante de Dios. ¿Y qué dijo Yahshua? No, al templo siempre lo vas a tener, pero a tus padres no. Pero tú con tu halajá, con esa enseñanza que dice, anulaste esto. Y no es así. Esto debe apoyar a esto, no contradecirlo. Si tú tomas la Torah oral para defraudar o tumbar o derribar la Torah escrita, ya estás en problemas. Y eso lamentablemente ocurre a nivel de muchos grupos mesiánicos. Por ejemplo, dicen, el mandamiento de no encender fuego se interpreta espiritualmente. Significa no encender chismes en Shabbat, no pelearse en Shabbat. Pero se puede encender fuego. Otra, en Pesaj, la semana de Pesaj, lo importante, la enseñanza es espiritual. En la semana de Pesaj, no comer levadura no significa que yo no coma pan leudado. No, no, no. El objetivo principal es que yo me aparte del pecado. Tamaño error. ¿Qué acabo de hacer? Con mi enseñanza, destruí un mandamiento. Si Yahshua estuviera presente, ¿qué cree que me diría? Sí. Me diría, tú, hipócrita, por tu enseñanza, destruyes el mandamiento. A Yahshua le podían decir lo que quieran y manden. Aguantaba. No hay problema. Díganme lo que quieran. Pero si ustedes tocan esto, ahí sí reacciona. Muy bien, hijos. Entonces, Mateo 15, nunca jamás se habló de la abolición de la ley de Kashrut. Mentira del diablo. ¿De qué se habló? De Netilat Yadayim y cómo aplicarlo. ¿Y qué es lo que te impurifica ritualmente y qué es lo que no te impurifica? Entonces, en pocas palabras, hijo, el hecho de que yo coma un pan sin hacer Netilat Yadayim, ¿cometí pecado? No. Idealmente, ¿sí es mejor que haga el Netilat Yadayim? Sí. ¿Pero cometí pecado? No. No se comete pecado. Muy bien, hijos. Entonces, les voy a dar las citas para que ustedes vean el concepto de autoridad suprema. Es Deuteronomio 4:2 y Yahshua lo revalida en Mateo 5:17 al 19. Muy bien. Bueno, hijos, si les gustó este humilde material, por favor compártanlo. Que el Eterno les bendiga. Y si tienen alguna pregunta, pónganla aquí abajo. Eso nos va a ayudar a llegar a más personas. Que el Eterno les bendiga a todos ustedes y que este servicio de Torah sea para todos los enfermos, viudas, desamparados, animales que sufren. Amén.